Regresamos a Sin Filtro, SF vuelve la plaza. Vamos directamente con los mensajes que los seguidores en redes sociales han enviado a este foro. Leemos, dice Williams, el pueblo SF vuelve a la plaza para decirle a los políticos, militares, gobernadores, diputados y académicos, ya no pueden esconderse. Siguiente mensaje. Una vez dijimos, esto apenas empieza, si sacamos a un chafa y su vice, podemos con más. SF vuelve a la plaza. Bueno, recordando ese lema de esto apenas empieza. Vamos con Juan Carlos que nos dice SF vuelve a la plaza, ahí estaremos con capucha o sin capucha, presentes en la lucha. Me imagino que debe ser un sancarlista. Que también estarán presentes, que ya han dicho, han respondido a esa convocatoria. Pero recordemos 3 puntos importantes que estas organizaciones han pues resaltado para la marcha. 1, la renuncia de los diputados que están en medio de un proceso de antejuicio, muchos de ellos se aferran aún a su curul, entre ellos Luis Rabé. También debatir el tema de las reformas al sector justicia y revisar o declarar nulo el contrato a los canales 3 y 7 luego de conocerse cómo sobornaron con 17 millones al binomio presidencial del PP. Hablar de las reformas es algo bastante complejo, requiere tiempo. Sí. Acaba de comenzar la plaza, el diálogo, como todas las manifestaciones, es un movimiento impersonal, en gran medida emocional. Pero ahí tienes las otras 2 cosas, son acciones concretas, que si tuviésemos una clase política inteligente, habilidosa, estratégica, agarrarían estas 2 causas capitalizarlas y políticamente, las capitalizarían, ¿no?, políticamente. Y empezarían a generar discursos nuevos en esta nueva política o en este nuevo ambiente, como queremos llamarlo, el mundo guatemalteco post-CICIG, como quieran ustedes denominarlo. Pero es impresionante cómo no se mueve nadie, cómo ningún actor político relevante está tomando esta agenda que es tan sencilla y que es decir, vea un micrófono, señor diputado, póngase delante y diga, es hora de revisar los contratos de Ángel González. Le es hora de invitar al señor Rabé a que abandone su curul. Tiene que ser responsable con la ciudadanía. Ya tenemos ejemplos de diputados que ya lo han hecho. Y entonces empezarán a meter presión en ese sentido. Da la sensación de que, o es que tienen, como dicen en buen chapín, cola que les machuquen, ¿verdad? Tienen han participado en ese modelo. Ocultar, o de verdad estamos hablando de actores políticos de una enorme torpeza, que no se dan cuenta que el ambiente político está cambiando y que necesitas acciones que en muchos casos son valientes, que no es fácil, que te pueden salir mal, por supuesto, claro, que estás arriesgando. Que puede tener un costo político. Y pueden tener un costo político para ti y puedes perder, por supuesto que puedes perder, pero quedarte sin hacer nada es mucho peor, yo creo, exacto. De hecho, coincido con Daniel y pongo tal vez otra perspectiva. Creo que justo esas circunstancias y esas condiciones que Daniel está describiendo son las condiciones ideales para que surjan nuevos liderazgos, nuevos movimientos, que también de alguna manera deben de tratar de responder a este cambio de política, es decir, a dejar por un lado esta política de los tranzas y de los negocios. Y esto puede ser sin duda un momento muy oportuno, que si como sociedad lo aprovechamos, podemos tener movimientos políticos con ideas, con propuestas, movimientos políticos distintos a los que estamos acostumbrados. Efectivamente, esos movimientos políticos no van a salir en una semana, en 2 días, ni en no van a tener vallas por toda la ciudad. No, por supuesto, pero de alguna manera pueden, por ejemplo, a través de las redes sociales, tratar de posicionar su imagen, generar discursos, es decir, hay que politizar también de alguna manera esas condiciones. De hecho, es lo que yo diría que es algo positivo de esto de la plaza y lo que hablamos de como de la selección de gente verdaderamente involucrada que se está haciendo. No son quizá tan masivas, pero estás hablando de actores políticos concretos. Y yo creo que lo positivo de eso es que con el tiempo irán saliendo nuevos liderazgos y esperemos que los que salgan precisamente de este movimiento, o por lo menos que se suban en cierto sentido a este movimiento y que empiecen a salir, empiecen a proyectarse. A mí siempre me hizo mucha gracia cuando tú hablabas antes de la era CICIG, hablabas con políticos o con asesores políticos, te decían, mira, mejor no salir
hasta las elecciones porque si no te cortan la cabeza. Bueno, esa es la clase de mentalidad que yo creo que algunos todavía tienen, que están ahí en sus casas diciendo, no, yo solo voy a salir si mucho, en diciembre del año antes que empiecen las elecciones o en noviembre del año antes que empiecen las elecciones. En la nueva política, tal y como yo la concibo, eso va a cambiar y el ambiente mediático y la presencia mediática va a ser más continua y más importante, como lo es en países democráticos. Ojo que el viejo político puede andar con temor de, un ejemplo, hablar o proponer la revisión de los contratos de Ángel González de Canal 3 y 7 y puede tener miedo de que más adelante ya no me den pauta o no me donen espacios en esas televisoras. O le tiene miedo irracional a esa figura de viejo Ángel político. González, Sí, claro, pero recordemos que ahora precisamente recientemente se acaban de aprobar unas reformas a la ley electoral donde lo que hacen es generar una competencia equitativa y que los partidos políticos que participen tengan igualitario acceso a los medios de comunicación. Es decir, ciertas barreras que antes limitaban o generaban una diferencia y generaban asimetrías en la participación política, el sistema también las está como retorciendo. Y son condiciones pero esa también... lectura la va a hacer, digamos, una generación nueva de políticos Sí, que no y esté viendo hacia atrás todo el No, no, por supuesto. Y ese es el punto también, o sea, toda la clase política tiene que ir aprendiendo y muchos de ellos viven de antiguas percepciones. Sí, por Y yo supuesto. creo que esta idea de que Ángel González es un todopoderoso al que nadie le puede tocar, incluso después de lo que pasó el jueves anterior, incluso teniendo en cuenta que la televisión abierta ha ido perdiendo, antes del mundo CICIG, ha ido perdiendo importancia por las redes sociales, por la penetración del cable, por vías alternativas de información. Pero aún así, el típico que ha estado en este sistema muchos años y que siempre ha sido, no, el ángel de la democracia, ese ser todopoderoso que vivía en Miami y que nos daba y que espacio, decide quién va a ser presidente y quién no. hasta cierto punto colaboraba en ese proceso, a ese le tengo miedo, con ese no quiero tratar, ¿verdad? Y por lo tanto, incluso ahora todavía están Recordemos un poco lo que miedosos. pasó con la candidatura presidencial de Manuel Valdizón. La candidatura presidencial de Manuel Valdizón reunía todas las características de esa vieja política. ¿Y Con qué la sucedió? bendición del señor. Por supuesto. Del y señor Ángel González. Con una exposición en los medios de comunicación, y es decir, y eso fue de alguna manera contrarrestada. Y habrá que ver cuáles fueron las condiciones. Exacto. Es decir, coincido contigo, que no hay que pensar en ese tipo de análisis. Vamos Y hay a- que arriesgarse. El mundo nuevo creo que es un mundo para Es gente un que mundo se para arriesga. los que se van a arriesgar. Y eso quiero tocar ya en la etapa de las conclusiones. Hemos visto cómo en otros países, por ejemplo España, esta marea ha generado nuevos movimientos ya que participan en la política y que son protagonistas en este momento de la vida política en esos países. Guatemala puede aspirar a buscar y formar estos movimientos a futuro, Daniel. Es que no tenemos otra opción. No hay Al otra. contrario, para mí hay una gran diferencia entre el movimiento Podemos Ciudadanos, digamos, de izquierda y derecha en España, y lo que pasa en Guatemala. Y es que CICIG está dinamitando las bases de la vieja política. En el sentido en que en España tienes al PP y al PSOE, las viejas marcas que tienen sus nichos electorales muy fuertes, incluso el PP va a crecer, está creciendo en las encuestas, en estas elecciones, no le va a llegar a mayoría absoluta, pero está creciendo y tiene un voto muy sólido. El PSOE también tiene una reserva de votos y han aparecido dos grandes nuevos actores, especialmente Podemos, que está arrasando con su discurso. Pero aquí, de verdad, yo no sé quién va a quedar después de esto. Yo hoy he podido escuchar en un evento al comisionado Iván Velázquez y dijo literalmente, todavía lo que hemos hecho es reversible y tenemos que seguir profundizando en los casos para que sea irreversible. Y cuando sea irreversible van a tener que surgir nuevas marcas políticas porque de verdad no hay otra. ¿Cómo comenzar No a hay crear otra. esas nuevas marcas políticas? Yo creo que ya en las conclusiones. yo creo que ya se están generando. Y aquí quiero ser cauteloso y esperanzador. Cauteloso porque creo que es todavía muy prematuro, pero esperanzador porque ya hay esfuerzos. El hecho de las convocatorias, hay muchos grupos que se están organizando y que están pensando participar políticamente. Y eso es creo que es cuestión de tiempo que se consoliden esas plataformas. Y eso hace un año era un escenario que no teníamos. Impensable. Impensable. Y yo quiero retomar algo ahora en el cierre que mencionaba Daniel. Decíamos, Ángel González en este momento aún tiene esa aura de todopoderoso. Hace un año Otto Pérez Molina era una persona intocable.
era el general, era el presidente inamovible. Podía caer Roxana Valdetti, decían algunos, pero el presidente no. Y vean cómo han cambiado las cosas. Bueno, así que... hace un año le tocaba a ya sabemos quién, ¿verdad? Y era inevitable, y tú hablas con cualquier analista político, con cualquier estudioso del tema, y te decía, no, el presidente no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Es Valdizón, esto ya está vendido. Incluso bien avanzado el movimiento ciudadano, decían exactamente lo mismo. Y todo se nos va. Como dicen por ahí, si las predicciones en economía son malas, las predicciones en ciencia política son mucho peores, ¿verdad? Bueno, esperemos entonces que la ciudadanía siga marcando el paso. Muchísimas gracias, muchas gracias, José Carlos, Daniel. Daniel, por este análisis. SF vuelve a la Plaza de ya lo sabe, sábado a las 3 de la tarde en Plaza de la Constitución para seguir ejerciendo ese derecho ciudadano. Muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, el espacio en donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche. Nos vemos mañana.